Hoy por fin vamos a entrar en la estructura del capítulo 11 de Daniel. Ayer vimos cómo el capítulo 8 nos señalaba el tiempo del inicio del juicio celestial y decía hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Vimos cómo el capítulo 9 nos explicaba los primeros 490 años o 70 semanas de esos 2300 años. Y el capítulo 11 nos explicaba el resto hasta el final. Decíamos que el capítulo 9, en el capítulo 9 Gabriel había dividido esas 70 semanas en tres grandes bloques: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. 3 bloques. Y también había dividido en 3 bloques el tiempo previo a la segunda venida de Jesús, que es lo que analiza el capítulo 11 de Daniel, los 1810 años que quedan hasta la segunda venida de Jesús. Y esos bloques en los que había dividido de nuevo el capítulo 11 era las 62 semanas que no había explicado en el capítulo 9, las pone al principio, explicándonos las guerras entre el rey del norte griego y el rey del sur griego. Varios versículos hay con ese conflicto. Luego pega un gran salto hasta los 1260 años. Y al final tenemos el tiempo del fin de los versículos 40 al 45. Pues todo ello era para poner en paralelo, como vimos ayer, los 3 tiempos o los 3 bloques que hay en el capítulo 9 con los 3 bloques que hay en el capítulo 11. Y al ponerlos en paralelo, veíamos que lo que el pueblo judío realizó en el periodo intertestamentario, por eso el ángel comienza el capítulo 11 con las 62 semanas del periodo intertestamentario, el ángel quiere que comparemos lo que ocurrió antes de la primera venida de Jesús con lo que va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Lo que hizo el pueblo judío antes de la primera venida de Jesús en el periodo intertestamentario es una copia calcada de lo que hará la Iglesia cristiana durante los 1260 años antes de la segunda venida de Jesús. Y veíamos ayer todas las doctrinas que el pueblo judío inventó en su tradición, ¿verdad?, apartándose de la Biblia, que fue con la que Jesús se enfrentó cuando llega y nace en esa última semana. Una tradición que es calcada a la de la Iglesia cristiana. Así es que todo esto, mis hermanos, ha sido montado y preparado al detalle por la providencia divina para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, para que nosotros no tropecemos en la misma piedra que ellos tropezaron. Así es que, mis hermanos, es un sistema de enseñanza fascinante, es el sistema de enseñanza que se emplea en las escuelas para los niños pequeños. ¿Qué se hace en las escuelas para que un niño pequeño aprenda? Se le repite la historia, cada vez se le va ampliando más, se le van dando más conceptos, pero se va repitiendo la historia para que aprendas. Bueno, pues Dios repite la historia para que nosotros podamos aprender. Y todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis está montado bajo el concepto de cómo la historia se va repitiendo, a ver si finalmente consigue el Señor un pueblo que no tropiece donde tropezó el anterior. Porque ese es el anhelo del Señor, que no volvamos a tropezar donde tropezaron los primeros, donde tropezaron nuestros padres. En el tema de hoy vamos a analizar la estructura histórica del capítulo 11. Mis hermanos, ya sabéis que estos temas están siendo bastante densos. Yo siento que no puedo ir a menos de 1 hora y siempre nos estamos pasando de la hora, pero es imposible daros este tema que necesitaría casi 15 días o más para darlo con menos tiempo. Y para que os pueda quedar una idea bastante clara de lo que Daniel intenta explicarnos, el capítulo 11 es el más denso de todos los capítulos y de todas las visiones del libro de Daniel. Desarrolla el flujo histórico que va desde el tiempo de los persas hasta la segunda venida de Jesús.
en 3 grandes bloques, 62 semanas, 1260 años de poder papal absoluto en Europa, que comenzó en el 538 y acabó en el 1798, y a partir del 1798 comienza el tiempo del fin hasta la segunda venida de Jesús. Esto es lo que toca el capítulo 11 de Daniel. Y esta noche vamos a ver la estructura histórica. La estructura histórica tal como la entiende hoy mayoritariamente, voy a decir mayoritariamente, nuestra Iglesia. ¿De acuerdo? Tal como entiende el capítulo 11 nuestra Iglesia. A partir de mañana hasta el viernes veremos la estructura ideológica. Y mis hermanos, va a ser la guinda del pastel. Los que vengáis ahí vais a disfrutar porque no lo habréis oído nunca, pero vais a ver realmente cómo el capítulo 11 se hace fácil de entender y cómo todo ese periodo intertestamentario, las guerras de los Ptolomeos que pelean contra los otros reyes griegos, esas luchas constantes tienen un significado fascinante e impresionante, con un mensaje para nosotros en el tiempo del fin increíble. Así es que no os perdáis los temas de mañana, pasado y el viernes, porque realmente es lo que va a ir cerrando esta semana de oración. Nuestra Iglesia ahora mismo cree que la estructura histórica del capítulo 11 es esta que tenéis aquí delante. Se inicia con el imperio medo-persa en los versículos 1 y 2. Eso sería la introducción. Continúa con el imperio griego y su división en 4 trozos. En los versículos 3 al 4 me señala esa división, me señala Alejandro Magno, me señala la división del imperio griego en 4 grandes partes. Y aquí no están de acuerdo todos, pero Duncan está muy de acuerdo en esto, lo tenéis en este libro muy bien explicado. Yo os aconsejo, si queréis, un comentario del libro de Daniel fascinante, basado en el Antiguo Testamento sobre todo y en el pensamiento judío. Nadie como Duncan, además es muy esquemático, reduce todo a pequeños conceptos muy interesantes, y él plantea que en el versículo 4, última parte, y ahí os invito a que vayáis siguiendo con vuestras Biblias, porque no voy a poder sacar todos los textos, en el versículo 4, última parte, esos otros que aparecen ahí son los romanos, es decir, se está preanunciando la aparición de los romanos al final de todo, conquistando todo lo griego y conquistando también toda la tierra del pueblo de Israel. Fijaros que del versículo 4, a partir del versículo 4, empieza a aparecer un título que es lo que da más fama a este capítulo 11 de Daniel, que es el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur comienzan a pelear y no paran de pelear hasta el tiempo del fin, allí en la segunda venida de Cristo. Es interesante que este título, rey del norte y rey del sur, pues a todo este bloque del versículo 5 al versículo 45 en el tiempo del fin se lo ha denominado el conflicto norte-sur, porque están constantemente peleando el rey del norte con el rey del sur. ¿Quiénes son? Pues el rey del norte es en principio aquel reino o todos los reinos que estaban al norte de Palestina. Y el rey del sur son los reinos, o el único reino, porque es Egipto el único reino, que estaba al sur de Palestina. Así es que para un judío o un israelita, los reyes del norte son todos los que entraban por el norte, todos los que tenían sus reinos al norte. Y el rey del sur siempre es Egipto, porque al sur de Palestina solo hay un reino, que es Egipto. Así es que Egipto fue permanentemente el rey del sur. En la época griega, que es donde comienza la división griega, en el versículo 5 al 15, me va a explicar la división griega, es decir, el imperio griego en su división. Sabéis que los generales de Alejandro Magno se dividieron el imperio y finalmente se quedó dividido en 2 grandes bloques. Uno al norte, que ocupaba todo Siria, Babilonia y llegaba casi hasta la India, que lo dominaron pues una serie de reyes o una dinastía de reyes fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, que se acabó llamando pues, los Seleucidas, una dinastía fundada por Seleuco, ¿de acuerdo? Y a esto se les denomina rey del norte. Y luego tenemos al sur Egipto, con
los lágidas o hijos de Lagos o Ptolomeos, que dominaron Egipto hasta que entraron los romanos, y la última descendiente de los Ptolomeos, con ella desapareció el último bastión que quedaba del imperio griego, fue Cleopatra. ¿De acuerdo? Así es que Cleopatra fue la última reina de los descendientes griegos que se dividieron el imperio de Alejandro Magno. En el versículo 16, aquí lo tenéis, surge Roma pagana, y Roma pagana se mantiene hasta el versículo 20, que me habla de Octavio Augusto César. Muy interesante, mis hermanos. No puede ir más allá los Césares, aunque hay determinados teólogos adventistas que intentan llevar más allá a los Césares romanos, más allá del versículo 20. No pueden ir más allá porque en el versículo 20, y vais a ver esta noche cómo está estructurado, en el versículo 20 de quien me está hablando es de Octavio Augusto César, que es el que inicia el Nuevo Testamento dando un edicto para que todos vayan a empadronarse, y ahí nace Jesús. ¿De acuerdo? Así es que el capítulo 11 me lleva hasta que se inicia el Nuevo Testamento. A partir de ahí ya no le interesa seguir detallando, porque la historia la tenemos bien detallada en el Nuevo Testamento. Así es que, ¿qué le interesa a partir de ahí? Pues le interesa pegar un gran salto desde Octavio Augusto César, que está en el versículo 20, a el versículo 21. Y en el versículo 21 está iniciando los 1260 años de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Pues porque en el versículo 20 Jesús inicia el Nuevo Testamento e inicia la Iglesia cristiana. Y a partir de ahí, lo que le interesa a la profecía ver es qué ha pasado con la Iglesia cristiana que fundó Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué ha sido de ella? ¿Siguen fieles o se han desviado completamente? Y lo que el capítulo 11 nos va a mostrar es que a partir del versículo 20 surge ese hombre de pecado del que me habla el apóstol Pablo y le llama un hombre despreciable que ocupa el lugar del trono de los Césares. Es exactamente lo que dice el versículo 21. Así es que del versículo 20 salta de el César que llevó a su máximo esplendor al imperio romano, que fue Octavio Augusto César, a su máxima unidad, a su máximo periodo de paz, salta de ahí al versículo 21 para decir que el que se sienta en el lugar de ese, de Octavio Augusto César, muchos años después, en el trono de los Césares, será uno al cual no le han dado la honra del reino, es decir, uno que no es de la dinastía de los emperadores romanos, pero que ha venido y ha ocupado el trono con halagos, insinuaciones. Esto fue como se coló el papado en el trono de los Césares, exactamente de la manera que lo describe el versículo 20, muy bien descrito. Esta estructura histórica que veis aquí, esta estructura histórica sigue el mismo esquema que nos plantea la estatua de Nabucodonosor. Fijaros que la estatua de Nabucodonosor nos plantea Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, del versículo 1 al 2 de Daniel 11, me habla de Medo-Persia. Versículos 3 y 4, Grecia. 4, última parte, según Duncan, según Antolín Diestre también, y algunos otros teólogos, también muy bien demostrado, me está hablando que esos otros son Roma. Es decir, está anunciando que los romanos finalmente vendrán y lo cogerán todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con los griegos. Y a partir de ahí comienza el conflicto norte-sur. El conflicto norte-sur, podríamos pensar que después de hablarme de Roma, pues va a venir a hablarme del que ocupa el lugar de Roma, de la Iglesia cristiana romana. Pero no, mis hermanos, porque hemos visto que el ángel lo que le interesa es, del versículo 5 al 20, explicarme el periodo intertestamentario. Ahí está. Así es que vuelve aquí y me explica a todo detalle este periodo. Justo el periodo que tiene que ver con el tiempo previo a la primera venida de Jesús. Y quiere que lo ponga en paralelo con el versículo 21 al 12:4, que me explica el periodo previo de la Iglesia cristiana a la segunda venida de Jesús. Así es que me está diciendo, pon en paralelo esas dos cosas porque vas a aprender lecciones. Y ayer vimos las lecciones que nos daba, las lecciones importantes que aprendíamos al analizar el periodo intertestamentario y lo que los judíos hicieron allí. Así es que el conflicto norte-sur
se basa en el título del Rey del Norte y el Rey del Sur, que recorre todo el capítulo 11 de Daniel. Mirad, hermanos, para un habitante de Palestina, la primera noción es la que os he dicho antes. El Rey del Norte son todos los reinos que hay geográficamente al norte de Palestina, y el Rey del Sur es el reino que hay al sur de Palestina, geográfico. Pero decíamos que hay un problema, porque a partir de la muerte de Jesús, todos los territorios, el pueblo de Dios pierde su territorio, así es que la referencia bíblica es el pueblo de Dios de Palestina, y en el momento que el pueblo de Dios pierde su territorio, pues entonces ya, ¿qué pasa? Se dispersan por toda la tierra. Ahora el cristianismo, la orden es predicar el evangelio por toda la tierra, los enemigos del pueblo de Dios están por toda la tierra y el pueblo de Dios está disperso por toda la tierra. Incluso hay un texto que dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ¿verdad? Porque Dios sabe que su pueblo está disperso por toda la tierra. Entonces, a partir de la muerte de Jesús, cuando se rasga el velo, ¿de acuerdo? Cuando Jesús cumple finalmente toda la simbología y tipología del Antiguo Testamento con su muerte en la cruz, a partir de ahí ya no podemos interpretar geográficamente, literalmente, todas las referencias geográficas que me dan a partir de la muerte de Jesús. Así es que cuando habla de Palestina, si es más allá de la muerte de Jesús, me está hablando del pueblo de Dios. Cuando me habla en el Apocalipsis, por ejemplo, de la sinagoga, no me está hablando, me está hablando de las 7 iglesias. Y ahí dice, tengo contra ti ahí que tienes a estos judíos, dice. Mis hermanos, no está hablando de judíos literales, está hablando de gente que está judaizando, es decir, de gente que está volviendo a la salvación por las obras. Es decir, ya estaba esa tendencia dentro de la iglesia cristiana. Ya empezaban de nuevo a irse a la salvación por las obras. Así es que nunca puedo coger los elementos geográficos a partir de la muerte de Cristo como literales. Siempre son ideológicos o simbólicos. Y vamos a ver cómo esto es así, aunque ya lo analizamos detalladamente el sábado por la mañana. Así es que, para un judío, básicamente el rey del norte y el rey del sur eran esto, ¿de acuerdo? Así es que aquí tenéis todo el imperio que montaron los seleucidas en su división del imperio griego. Aquí tenéis a los ptolomeos dominando todo Egipto, y aquí en el centro tenéis a Palestina, al pueblo de Dios, que están como en un bocadillo, ¿eh? Por un lado el rey del norte arriba, por otro lado, y ellos en medio. Y unas veces veían los ejércitos del rey del sur subir hacia arriba para atacar al rey del norte, y otras veces veían pasar, porque el único sitio por donde pasaban era por aquí, porque esto es un desierto enorme que no pasa nadie por ahí. Así es que Dios situó ahí al pueblo, en el que finalmente ese pueblo se vio influenciado por todos los valores religiosos y de este rey del norte griego, y también por todos los valores religiosos del rey del sur griego. ¿Sabéis? Es muy interesante. Aunque mantuvieron su cultura griega y el lenguaje griego, es interesante que el territorio que dominaron les influenció bastante a estos reyes griegos, y es interesante que la ideología que tenían, aunque eran griegos los dos, el rey del norte y el rey del sur, no eran parecidos, eran distintos. Fijaros, para un judío, el rey del norte y el rey del sur significaba más que lo que os he dicho. ¿Por qué? Porque en el norte, en toda la Biblia, se encontraba la residencia del dios Baal, que es el dios Sol, ese dios que ocupa el lugar del Dios verdadero, que siempre quiere ocupar su trono, quiere usurpar su lugar. El pueblo se ve constantemente influido por ese Dios. Los profetas siempre vieron al mal, las invasiones terribles, la idolatría se colaba por el norte, ¿de acuerdo? Así es que, incluido Babilonia, tenéis a reyes del norte que fueron los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, todos eran reyes del norte. Así es que todos buscaban ocupar el pueblo de Dios y poner sus divinidades en lugar de Dios. Así es que esa ideología se quedó impregnada en la mente de los profetas, y automáticamente todos los profetas veían y aludían al norte como el lugar de donde viene el mal, de donde viene todo lo religioso falso que actúa en contra del Dios verdadero. Así es que el rey del norte se convirtió en una especie de poder religioso falso que se opone a Dios
y que viene a usurpar el lugar de Dios. Así es que el rey del norte tiene esos dos valores. Por un lado es el que ocupa los territorios al norte de Palestina, pero por otro lado es un poder religioso falso que quiere ocupar el lugar de Dios en la tierra. Ese es el valor ideológico. Hay un valor geográfico y hay un valor ideológico. ¿De acuerdo? Por eso el título Rey del Norte puede sobrevivir hasta el tiempo del fin, porque no siguen viviendo los reyes griegos que ostentaban este título, pero sigue viviendo, ¿qué? Un poder que se comporta igual que el rey del norte griego, que tiene el mismo afán de ponerse en el lugar de Dios, de dominar al pueblo de Dios, de meterle sus herejías, de obligarle, es decir, sigue ahí. Por eso se emplea ese título hasta el tiempo del fin, porque Dios quiere decirme, oye, mira, lo mismo que hicieron esos reyes del norte allí en el periodo intertestamentario, lo van a volver a hacer de nuevo en el tiempo del fin. Surgirá un poder tremendo que querrá ocupar el lugar de Dios, que irá contra el pueblo de Dios, que pretenderá usurpar ese lugar. Muy bien, este es el rey del norte. Así es que aprenderlo de memoria, porque a partir de ahora valoraremos las dos cosas. El rey del norte es todos los reyes que atacan desde el norte y es el poder religioso que se opone a Dios. ¿Y el rey del sur quién es? Pues el rey del sur es muy interesante, porque el sur simboliza en la tradición bíblica el poder humano que no tiene en cuenta a Dios, porque él mismo se considera Dios. Y esto es lo que consideraba el faraón. El faraón, a diferencia de los reyes del norte, incluso de los babilonios, que se consideraban representantes de Dios en la tierra, de los dioses en la tierra, el faraón se considera Dios caminando sobre la tierra. Y era un ser humano que se consideraba Dios. Por eso Elena de White, cuando entra la Revolución Francesa y el ser humano deja de creer en la dogmática que le ha impuesto la Iglesia Católica Romana, huye de todo lo que tiene que ver con la religión, y se pasa ¿a dónde? Se pasa a la razón pura, a su mente, y dice, bueno, ahora mi mente es la que me va a decir qué es verdad y qué es mentira. Y ahora solo mi razón me dirá qué es lo que es verdadero y qué es lo que es mentira. Así es que comienza la deificación de la razón, por eso se inventa la teoría de la evolución, quitamos a Dios de en medio y a ver cómo estamos aquí. Porque hasta la Revolución Francesa todo el mundo, todos los científicos eran creyentes y no había problema en compaginar la ciencia y la religión. Pero a partir de la Revolución Francesa, la razón se endiosa, el hombre se cree Dios y dice, no, aquí nadie nos ha creado, aquí hemos llegado a existir por nosotros mismos y todo esto de la religión es un cuento chino, así es que a partir de ahora yo voy a pensar cómo yo estoy aquí. Y yo soy Dios y nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Así es que esa ideología que ya nació en Egipto a través de los faraones, en el rey del sur, ahora se traslada a una ideología muy peligrosa en el que el hombre se hace Dios a sí mismo. Por eso el rey del sur representa en la tradición bíblica pues al poder humano que no tiene en cuenta a Dios. Es como cuando Moisés fue al faraón y le dijo, oye, deja a mi pueblo salir de Egipto, dice el Señor. Y Faraón dijo, ¿y quién es Dios? Que yo no lo conozco, si Dios aquí soy yo. ¿Sabéis por qué Faraón se empeñó tantísimo en no dejar salir al pueblo? Porque era una lucha entre dos dioses. ¿Cómo le iba a vencer a él el Dios de los esclavos? Si él era el Dios solar, ¿cómo le iba a vencer a él un Dios de esclavos? Es que era su fin. Es que era la debacle total. Ahora hablan de la debacle socialista. Bueno, pues la debacle de Faraón era una debacle absoluta si le vencía el Dios de los esclavos. Así es que ese hombre arriesgó hasta la vida de su propio hijo, y así fue. Porque no podía permitirse el lujo de perder delante del Dios de los esclavos. También el par norte-sur en la Biblia expresa la totalidad de la tierra. Todo absolutamente es el valor ideológico norte-sur. ¿Y Palestina? Pues Palestina, mis hermanos, a partir de la muerte de Jesús, todo lo que había en Palestina, el pueblo de Israel, los títulos, el templo, las tierras, todo lo que se empleó en el Antiguo Testamento para referirse literalmente al pueblo de Dios, ahora se va a emplear en la simbología bíblica, en la profecía bíblica, en el Apocalipsis, en todo el Nuevo Testamento, pero con un valor ideológico. Así es que a partir de ahora, a partir de la muerte de Cristo para adelante, Palestina representará al pueblo de Dios. Así es que tenemos lo siguiente.
Antes de la muerte de Cristo, lo que habéis visto. Pero a partir de la muerte de Cristo, el rey del norte es un poder religioso que usurpa el poder de Dios. El rey del sur es el poder político que basa toda su fuerza en su razón. Es un poder político ateo, que basa su fuerza en su razón y en la fuerza de sus ejércitos. Y Palestina, y todo lo que hay en Palestina, y todos los títulos que había ahí se convierten en símbolos del pueblo de Dios verdadero o que cae en la apostasía. ¿De acuerdo? Esto nos lo dice el contexto del texto. Así es que quedaros muy bien con esa gráfica, porque es muy importante para entender todo lo que diremos a partir de ahora. Fijaros que el conflicto norte-sur se ve también en el barro y el hierro de los pies de la estatua. ¿De acuerdo? El barro representa ¿qué? Sí, pero ¿qué sería? ¿El rey del norte o el rey del sur? Porque ya hemos visto que el barro es la iglesia cristiana apóstata, haciendo alianzas con los reinos de este mundo. Lo vimos en toda la Biblia. Entonces, ¿qué representa el barro? Es el rey del norte, es un poder religioso, está además en una época mucho más allá de Jesús, ¿de acuerdo? En plena división del Imperio Romano. Así es que es el rey del norte, el barro es el rey del norte. ¿Y el rey del sur cuál sería? Los trozos de hierro, ¿de acuerdo? Que son todas las naciones políticas que dividen al Imperio Romano y que finalmente entre ellas buscan hacer alianzas humanas. Así es que recordemos estos dos conceptos que os he dicho. Antes de la muerte de Jesús, todo es literal y todo tiene fundamentos geográficos. Después de la muerte de Jesús, no se puede hacer aplicaciones geográficas literales, salvo que el contexto nos lo esté indicando. ¿De acuerdo? Si el contexto me lo indica claramente, entonces, pero si es simbología, sobre todo profética, no puedo hacer aplicaciones literales. Por eso, mis hermanos, Urias Smith tuvo un problema terrible, porque se puso a hacer aplicaciones literales después de la muerte de Cristo. Así es que de repente se le ocurrió que en vez de ser el papado del cuerno pequeño, pues no, que eran mejor los turcos que venían allí del norte. Así es que empezó a hacer aplicaciones literales y ya buscó que los turcos llegaran a Jerusalén, porque claro, dice que va a atacar la tierra gloriosa, así es que tiene que venir literalmente, así es que se volvió literalista. Los dispensacionalistas ahora mismo del pueblo evangélico están haciendo literalismo todo el día. Es decir, ellos creen en que tiene que haber una reconstrucción literal del templo de Jerusalén y que los judíos tienen que ser salvos para que todos los demás podamos ser salvos. Es decir, hay una literalidad, una aplicación literal de todas las profecías del tiempo del fin, y es falso, mis hermanos, porque Jesús demuestra que no es así, que todo el Antiguo Testamento se mueve en símbolos, pero que a partir de que Él muere, ya esos símbolos. Todo el Antiguo Testamento era literal, pero a partir de que Él muere, ya no hay aplicaciones literales geográficas, sino que todo el pueblo de Dios se dispersa por toda la tierra y a partir de ese momento solo quedan los valores ideológicos. Bien, mis hermanos, analicemos cómo describe Daniel 11, que es lo que a mí me interesa en esta noche que veáis, cómo describe Daniel 11 el cambio que hubo, el salto enorme que hubo desde la época de los Césares a la Iglesia cristiana apóstata. Es decir, desde Octavio Augusto César, que está en el versículo 20, a el año 538, donde comienzan los 1260 años descritos del versículo 21 en adelante. Me interesa que veamos en esta noche un poco cómo se mueve el capítulo 11. Para ello vamos a ver rápidamente los versículos del 16 al 20. Mañana pasado y el viernes analizaremos detalladamente los versículos anteriores a este en unión con el tiempo del fin, pero ahora vamos a ver los versículos del 16 al 20 que me describen a Roma pagana desde Pompeyo hasta Octavio Augusto César. Pero antes tengo que aclarar algo. En el libro de Daniel se describe a la Roma papal siempre como una continuación de la Roma pagana, siempre. Es decir, de alguna manera la Roma pagana es un tipo de lo que hará luego la Roma papal.
Así es que los movimientos que haga la Roma pagana, descritos en la profecía, se me están poniendo como un tipo de lo que luego va a hacer la Roma papal. Por lo tanto, lo que se me va a describir aquí, los movimientos muy esquemáticos, muy en plan telegrama, que Dios resalta de esa Roma pagana, tengo que tener mucho cuidado con ellos, porque me están describiendo, fijaros que son antes del nacimiento de Jesús, porque llegan hasta Octavio Augusto César, y me están describiendo algo que luego va a hacer también imitando la Roma papal. Así es que cuando analicemos cómo conquista Roma el dividido imperio helenístico, cómo empezó conquistando Roma ese imperio, por dónde empezó a conquistarlo, tenemos que mirar muy bien esto, porque exactamente de la misma manera, pero de forma ideológica, lo va a hacer el papado en el tiempo de los 1260 años y posteriormente. Fijaros que cómo entró apoderándose Roma de todo el espacio griego. Primero atacó, vino desde el norte y se encontró en su bajada hacia el oriente, es decir, hacia Palestina, hacia Egipto, lo primero que se encuentra es todo el imperio seleucida. Así es que lo primero que hizo fue atacar al rey del norte griego. Así es que un rey del norte romano poderosísimo viene y se lanza encima de otro rey del norte griego, que es el primer territorio que tiene que conquistar. Así es que conquista toda Asiria, que es el territorio hasta Babilonia que tenía los seleucidas. A partir de ahí entra en Palestina, la tierra gloriosa para Daniel, y después de eso, lo último que conquistó fue Egipto. Bien, pues ese movimiento de conquista, primero conquista a un rey del norte más débil que el rey del norte romano, luego conquista al pueblo de Dios y luego conquista al rey del sur, lo vamos a ver repetido cuando el papado ataca en el tiempo del fin. Fijaros, por eso Daniel describe en el capítulo 8, versículo 9, al imperio romano o a la Roma pagana fusionadas en una misma imagen, como si fueran lo mismo, ¿de acuerdo? Porque te está diciendo, fíjate bien lo que hace la primera, porque la segunda sigue por donde va la primera. La representa en un mismo cuerno, un cuerno que primero se mueve a la horizontal, fijaros, en un ataque en las direcciones cardinales, dice, de uno de ellos, es decir, de una de las direcciones cardinales, de uno de los vientos, surgió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, es decir, hacia Egipto, y hacia el oriente, es decir, hacia toda la zona de Babilonia, y hacia la tierra gloriosa. Es decir, especialmente atacó la tierra gloriosa, Palestina. Y sigue diciendo, creció hasta llegar al ejército del cielo. Fijaros, aquí me está hablando en esta primera parte de la Roma pagana, e inmediatamente, sin darme ninguna señal, me dice que creció hasta llegar al ejército del cielo. Es decir, este cuerno que primero estaba atacando a la horizontal, de repente se levanta a la vertical y ataca ya no a la horizontal a otros territorios, sino que comienza a atacar directamente hacia el cielo. Es decir, es un ataque religioso. Primero ha sido un ataque político-militar y luego se convierte en un ataque religioso. Bien, porque me está diciendo que ahí me está hablando de la Roma pagana, en sus conquistas territoriales, y una vez se ha asentado, comienza la división de ese imperio y surge otro poder dentro de ella tremendo, que es la Iglesia Católica Romana, que creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra y las pisoteó. Y dice a continuación que pisoteará también el santuario, se lanzará contra el príncipe, etcétera, etcétera. Y fijaros que lo presenta todo en el mismo cuerno, es decir, un mismo símbolo físico, para poner primero la parte pagana y luego, en una continuidad constante, la parte religiosa. Esto me indica que como se apoderó la Roma pagana del dividido imperio griego, así se va a apoderar el papado del dividido mundo actual, mis hermanos. Y esto es interesantísimo. Porque primero, ¿qué hará el papado? ¿Qué está haciendo el papado, mis hermanos, en su conquista del mundo? El papado es un rey del norte,
Pero fijaros que los romanos lo primero que hicieron en su ataque al mundo griego fue dominar primero a otro rey del norte. ¿Y qué hemos dicho que es el rey del norte? ¿Un poder? Poder religioso. Así es que un poder religioso falso, que es Roma, viene y lo primero que tiene que hacer para conquistar este mundo dividido, igual que los romanos hicieron para conquistar la Grecia dividida, ¿qué es? ¿Conquistar qué? Otro poder religioso menor que ellos. ¿Y cómo lo van a hacer eso? ¿Cómo lo están haciendo? A través del ecumenismo, a través de los pactos ecuménicos están dominando al otro rey del norte, menos poderoso que ellos. Y una vez tenga dominado a través de los pactos ecuménicos a todo el mundo evangélico o protestante americano y de gran parte de Europa, es decir, una vez tenga dominado el poder religioso de este mundo a través de los pactos ecuménicos, entonces ¿qué hará? Entonces hará lo que hizo Roma también. Se lanzará contra aquellos que no quieren hacer caso de él, es decir, contra Palestina, contra el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo estará conquistando el poder político del mundo y militar del mundo para lograr que las órdenes que dé y los edictos de muerte que dé se puedan realizar. Así es que todo ese ataque, en el mismo orden que lo hizo Roma pagana, lo va a hacer de nuevo la Roma cristiana en el tiempo del fin. Dios me lo está poniendo así para que yo vea claramente cómo va a funcionar. Y luego todo esto lo detalla clarísimamente Apocalipsis. ¿Qué me dice Apocalipsis, mis hermanos? Fijaros, este sería el ataque, la flecha roja sería el ataque que siguió la Roma en su conquista, ¿de acuerdo? Pero ¿qué me dice Apocalipsis 17, del 12 al 13? Me dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Es decir, los 10 es toda la división de naciones que ahora mismo tiene el mundo, porque el número 10 en la Biblia, no, y sobre todo en simbología bíblica y en profecía, yo no lo puedo aplicar literalmente, porque intentamos a veces aplicar literalmente que fueron 10 los reinos que dividieron al Imperio Romano, pero mis hermanos, fueron más de 10, y a veces nunca hubo 10, y otras veces hubo menos de 10, así es que el número 10, igual que los 10 mandamientos, lo que me está diciendo es totalidad. Los 10 mandamientos me hablan de la totalidad de los mandamientos de Dios, de la totalidad de la ley de Dios. El número 10 me habla de la totalidad de la división, de la totalidad de las naciones de este mundo. Está diciendo que la totalidad de las naciones de este mundo aún no han recibido reino, es decir, viene en un futuro cuando esas naciones se pondrán de acuerdo, ¿para qué? Dice, recibirán autoridad como reyes por una hora, es decir, por un muy breve tiempo, juntamente con la bestia, que es el otro nombre que le da Apocalipsis también a este poder, a esta iglesia cristiana apóstata, ¿verdad? Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así es que ahí veis cómo finalmente ha conseguido conquistar no solo al poder religioso, sino que además ha conquistado todo el poder político y ahora va a acabar con aquellos que se le pongan por delante. Este es el plan, esto es lo que hizo la Roma pagana y es lo mismo que va a hacer el papado, por eso se llama Iglesia Católica Romana, porque sigue exactamente las huellas de sus predecesores, los Césares romanos del Imperio Romano. Vamos a ver, mis hermanos, cómo conquistó la Roma pagana, cómo conquistó a través de Daniel 11, del versículo 16 al 20, cómo hizo esa conquista de todo este territorio que estáis viendo aquí. ¿Cómo logró hacer esto? Vamos a verlo muy rápidamente. Podríamos detallar muchísimo en historia, pero no lo voy a hacer porque sería inacabable. Así es que aquí tenéis, en el texto negro tenéis el texto bíblico. Las partes azules son explicaciones, ¿de acuerdo? No está en el texto bíblico, y aquí al lado son pequeñas explicaciones históricas de lo que está diciendo el texto bíblico. Dice el versículo 16, el que vendrá, Roma, contra él, es decir, contra el rey del norte griego, contra los seleucidas, que son los primeros que se encontró en su camino, hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Acción de los romanos contra los seleucidas, primero contra Antíoco III, derrotado en Magnesia en el 190 a.C., y luego contra su hijo Antíoco IV, obligándolo a desistir en su campaña contra Egipto.
y Roma permanecerá en la tierra gloriosa, que es Palestina, ya lo hemos explicado esta semana, que será consumida bajo su poder. Es decir, te está anunciando que ese rey del norte finalmente acabará en el año 70 destruyendo completamente al pueblo de Dios. Fijaros que es lo mismo que quiere hacer en el tiempo del fin el que viene, el rey del norte del tiempo del fin. Jerusalén fue destruida completamente en el año 70 después de Cristo. Aprovechando la disputa entre dos rivales al trono de Palestina, Hircano y Aristóbulo, que eran dos judíos descendientes de los macabeos, que habían conseguido la libertad de Palestina por unos cuantos años, bien, apareció por allí Pompeyo, y los dos se peleaban por el trono. Así es que no se les ocurre otra cosa que ir a Pompeyo para que Pompeyo decida quién de los dos va a poner en el trono. Y Pompeyo, que era muy listo, pues dijo, pues ninguno de los dos. Y voy a poner a Herodes, y puso a Herodes. Así es que Pompeyo intervino como presunto pacificador, tomó Jerusalén y declaró Palestina provincia romana en el 63 a.C. Así es que en este texto ya se me está anunciando la intervención de Pompeyo en Palestina, y la declaró provincia romana en el 63 a.C., y desde ese momento la tierra gloriosa fue consumida poco a poco bajo el poder del Imperio Romano hasta su total destrucción en el año 70 después de Cristo. Dice el versículo 17, concebirá Roma, luego, después de haber ido contra el rey del norte, el proyecto de poner bajo su dominación, es decir, bajo el poder de Roma, todo su reino, todo el reino del norte, y hacer con aquel, se está refiriendo al rey del sur, hacer con ese rey convenios. El sueño de Roma era conquistar todo el área del Mediterráneo, era crear un imperio. Así es que después de su encuentro con Antíoco IV, que es el hijo de Antíoco III con el que se encontró Pompeyo, que además fue el que atacó a los judíos y hizo barbaridades en el templo, los romanos fueron debilitando el reino seleucida hasta que Pompeyo convirtió Siria, es decir, todo el reino del rey del norte griego, en una provincia romana, también en el 63 a.C. Y por el servilismo tradicional de Egipto hacia Roma, Egipto hizo pactos, alianzas, muy interesante, porque Egipto es símbolo del mundo, mis hermanos. Así que las naciones del mundo que representa Egipto, en vez de ser atacado directamente al principio, no, hacía alianzas con ellos, estaban a bien, eran protectorado. Muy bien, por el servilismo tradicional de Egipto hacia Roma se realizan con él convenios amistosos. Y el rey del sur, que es Egipto, le dará al rey del norte, a ese rey del norte romano, una hija de mujeres, es decir, una hija especial, una reina muy especial, que todos los historiadores y todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que era Cleopatra, para destruirle. En este momento ya estamos hablando de la época que está pasando de Pompeyo a Julio César. Sabéis que Pompeyo y Julio César se hicieron la guerra uno a otro, eran dos generales muy poderosos, finalmente los dos luchaban por el dominio de Roma, finalmente ganó Julio César. Julio César se alió con Cleopatra y es interesante que dice la profecía que Cleopatra tenía planes aparte de Roma, es decir, Cleopatra tenía sus propios sueños para este mundo. Y dice que quería destruir realmente los sueños que tenía el Imperio Romano a través de Julio César, para destruirle, pero dice esto no sucederá ni tendrá éxito. Así es que dice que Cleopatra fracasará. Lo intentará, estuvo a punto de conseguirlo, pero no lo consiguió. Exactamente, Julio César llega a Egipto en este momento, cuando Ptolomeo Auletes, antes de morir, colocó a sus dos hijos, Ptolomeo y Cleopatra, bajo la protección de Roma. Hija de mujeres, enfatiza un encanto femenino muy especial, es decir, es una mujer entre muchas mujeres, es una mujer muy especial. Cleopatra soñaba con un imperio universal egipcio, quería que la capital de Egipto fuera la capital del mundo y no Roma. Así es que quería que Alejandría se convirtiera en capital del mundo y pensó utilizar los ejércitos de Roma seduciendo a Julio César para que Julio César finalmente y ella montaran un imperio, pero cuya capital fuese en Alejandría, no en Roma.
Así es que el rey del sur ahí intentó crear una pasada increíble, intentó dominar él y usar estratagemas para conseguirlo. Hizo peligrar la vida y los ideales imperialistas de Julio César, pero fracasó. Y Cleopatra finalmente se suicida al perder la batalla de Accio frente a Octavio, que es el sucesor de Julio César. El versículo 18 dice: volverá después su rostro a las islas y tomará muchas. Desde Egipto, César se vio obligado a llevar la guerra a diferentes lugares costeros contra sus enemigos pompeyanos. Y después de una vuelta triunfal a Roma, se embarca para África tomando varias ciudades costeras de los pompeyanos. Es decir, aunque Pompeyo lo matan en Egipto, cuando él ya se encuentra con Cleopatra, cuando Julio César se encuentra con Cleopatra, el hermano de Cleopatra, creyendo ganarse los favores de Julio César, manda unos sicarios que matan a Pompeyo, le cortan la cabeza, y cuando Julio César llega persiguiendo a Pompeyo al puerto de Alejandría, ahí le traen una cesta, y en la cesta le traían la cabeza de Pompeyo. Le salió mal el juego al hermano de Cleopatra porque dicen que Julio César se puso a llorar y quiso matar a aquellos que habían matado a ese tribuno romano famosísimo y de la alta nobleza. Él quería tener una batalla con él, pero no que lo asesinaran vilmente. Así es que, bueno, ahí terminó la historia de Pompeyo. Pero los hijos de Pompeyo siguieron la guerra contra Julio César. Así es que Julio César tiene que marchar y finalmente consigue varias victorias. Después de una vuelta triunfal a Roma, se embarca para África tomando varias ciudades costeras de los pompeyanos. Estas son las islas que dice que Julio César tomará muchas. Pero un príncipe, es decir, un hijo de Pompeyo, le hará parar en su afrenta y aún tornará sobre él su oprobio. Se cree que aquí se está refiriendo, mis hermanos, a la batalla de Munda, una batalla que tuvo lugar aquí en España, cerca de Córdoba. Hubo una batalla tremenda en la que el 17 de marzo del año 45 a.C., pues contra los hijos de Pompeyo, en esta batalla César estuvo a punto de perder la vida, mis hermanos. Es interesante que la profecía, fijaros que solo nos señala aquellos puntos donde el curso de la historia que estaba marcado estuvo a punto de desviarse. Donde peligró el desvío, ahí Dios te señala y te dice, fíjate, porque está a punto de pasar eso. El mismo César dijo y escribió en sus memorias: muchas veces he combatido para conseguir una victoria, pero en Munda he luchado para salvar mi vida. Así es que realmente ahí estuvo a punto de cambiar la historia, y Julio César estuvo a punto de perder la vida. Versículo 19, nos acercamos al 20. Luego, Julio César volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra. Muy importante este texto, mis hermanos, porque veréis cómo nos ayuda mañana, pasado y el otro a descubrir qué son las famosas fortalezas que aparecen citadas 2 veces en Daniel 11 en el tiempo del fin. Pues aquí descubrimos cuáles son esas fortalezas. Veréis que están en paralelo. Las fortalezas de su tierra es Roma. Es decir, después de todas esas conquistas, Julio César volvió a Roma. ¿Y qué ocurrió en Roma? Pues en Roma, mis hermanos, dice que tropezó, se equivocó de estrategia, forzó demasiado el querer montar un imperio rápidamente y él como dictador vitalicio a la cabeza de ese imperio. Eso no les gustó a los republicanos de su tierra y automáticamente se montó una conspiración encabezada por Casio Longino y un grupo de senadores, entre los cuales se encontraba su propio hijo adoptivo Bruto, y terminó con su vida en el año 44 antes de Cristo. Julio César es asesinado, muerto en el mismo Senado, en su misma fortaleza, en su misma casa. Ahí fue muerto hasta por su propio hijo adoptivo. Y ahora viene un texto muy interesante, versículo 20. Y se levantará en su lugar, es decir, en el lugar de Julio César, uno. Ese uno fue Octavio Augusto César, que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino o por la tierra gloriosa, que es lo mismo, que es Palestina. Ahí fijaros cómo la profecía está enfocándose ya
hacia intereses que Dios tiene particularmente de señalarnos la historia que va a ocurrir en ese momento en Palestina. Está a punto de nacer su hijo, está a punto de nacer porque por ese edicto que dio Octavio Augusto César para que todos se empadronaran, porque Octavio Augusto César quería cobrar impuestos y para que nadie se escapara de pagar impuestos, pues inventó Hacienda. Así es que no es un invento nuevo, Hacienda, la historia se repite también, Muy bien, pues inventó Hacienda y para que nadie se escapara, pues todos tenían que ir a empadronarse para que todos estuvieran bien clasificaditos y que todo el mundo pagara sus impuestos. Porque mis hermanos dicen que antes de Octavio Augusto César, Roma era de piedra y de barro. Pero dicen que después de Octavio Augusto César, Roma fue de mármol. Y es cierto que fue así. Es decir, Octavio Augusto César hizo unas obras faraónicas en Roma, hizo todas las calzadas, las carreteras, las famosas vías romanas que cubrían el imperio entero, todas empedradas, o sea, hizo acueductos espectaculares, hizo obras impresionantes que necesitaba muchísimo dinero para poderlo hacer. Así es que Octavio Augusto César, mis hermanos, necesitaba cobrar muchos impuestos. Por eso dice que hizo pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días, que son en unos cuantos años más, dice, será quebrantado, es decir, morirá, aunque no en ira ni en batalla. Y curiosamente esto se cumplió perfectamente con Octavio Augusto. Murió tranquilamente, a diferencia de la mayoría de los emperadores romanos que morían asesinados o en la guerra. Él murió tranquilamente después de un largo reinado de paz, en su cama, querido por casi todo el pueblo y en paz. Mirad qué cartel se ha encontrado en Priene, un cartel en piedra que pone lo siguiente. Esta inscripción es del año 9 a.C. Mis hermanos, 9 años antes de que naciera Jesús se escribió este cartel. ¿Y qué dice este cartel? Fijaros qué interesante. Dice: la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrando preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, dándole virtud para hacer la obra de benefactor entre los hombres y con él enviándonos a nosotros, a los que nos seguirán, un Salvador que pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier. Es el nacimiento del Dios, porque eso significa Augusto. Fue el principio del mundo, de las alegres nuevas que ha traído a los hombres. Está hablando de Augusto, del surgimiento de Augusto y del reino de Augusto. ¿A quién queréis que intenta imitar? ¿A quién creéis que está intentando suplantar, mis hermanos? A Cristo. Está hablando del Evangelio. Dice, estas son las mayores y mejores noticias que os podemos predicar. Ha nacido un Dios en la tierra, Augusto. Fijaros cómo Satanás mueve las cosas, mis hermanos, para justo adelantarse a Dios y poner ahí a alguien que parece que es un Dios. Y pone a Augusto en el lugar de Jesús. Así es que Augusto podría ser, perfectamente es un rey del norte. ¿Y el rey del norte qué viene a hacer? Viene a ocupar el lugar de Dios en la tierra. Pues por eso Augusto se comporta como un Dios. Augusto es el primero que pide adoración para su persona. Y comienza el culto a los emperadores con Augusto. Así es que, fijaros que con Augusto Roma conquistó todo el poder del rey del norte, pero también conquistó todo el poder del rey del sur. Así es que en el emperador se mezclaba a la vez el poder político y militar y el poder religioso. Él era sumo sacerdote de todos los dioses de Roma, que es lo mismo que hace el papado luego. Por eso el papado se le llama también Rex Sacerdox, que significa rey sacerdote. Es un título romano de los césares romanos. O Pontifex Maximus, el que hace de máximo puente entre Dios y los hombres. Este era Augusto, estos son todos los césares. Por eso el Papa coge ese título también, porque él se considera el que hace de máximo puente entre Dios y los hombres, usurpando el lugar de Jesús, que es el máximo puente entre Dios y los hombres. Así es que esta fue la obra de Satanás.
Octavio inaugura la época imperial de máximo esplendor, adopta el título de Augusto aplicado a los dioses, ordena un censo de todos los habitantes del imperio a fin de que ninguno de ellos pudiera evadir la responsabilidad de pagar los tributos. Y eso fue, mis hermanos, muy interesante, lo que llevó a José y a María de Nazaret a Belén. Y fijaros cómo comienza Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahí está Octavio Augusto, mis hermanos, y ahí está uniéndose el capítulo 11 y el texto del versículo 20 con el inicio del Nuevo Testamento. Ahí está la conexión, que todo el mundo fuera empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Por eso Jesús es llamado el Hijo de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es interesante que a través de María era hijo de... Se cree que María estaba emparentada con la tribu de Leví, y a través de José era hijo de David, de la tribu de Judá. Así es que fijaros que era a la vez rey y sacerdote. Por padre y madre era a la vez rey y sacerdote. Muy bien, pues los 57 años de gobierno, su indiscutible prestigio ante el pueblo, la paz dentro de las fronteras, la elevación generalizada del nivel de vida y la cultura harían de la Roma Augustia el ideal de todos los tiempos del imperio. Octavio murió pacíficamente en su cama a los 76 años de edad, el año 14 después de Cristo. Mis hermanos, con Octavio, el cuarto reino de la estatua de metales alcanza su apogeo en unidad. Las piernas de hierro ahora son completamente de hierro con Octavio Augusto. A partir de Octavio Augusto para adelante, esas piernas irán cada vez haciéndose más frágiles, más débiles, hasta que finalmente llegaremos a una división en dos del imperio. En un momento dado habrá dos capitales. Desde Constantino dividió el imperio en dos grandes partes, uno hacia el oriente, cuya capital fue Constantinopla, y otro en occidente, cuya capital era Roma. El imperio de Oriente quedará bastante a salvo de las invasiones de los reinos bárbaros que venían del norte de Europa, pero el imperio occidental, cuya capital era Roma, se verá completamente invadido poco a poco a lo largo de muchos años por un montón de tribus germánicas que venían del norte, cruzaban el Rin. Como ya el imperio no tenía fuerza para parar esas hordas que entraban, porque ya no tenía ejércitos suficientes para pararlas, pues esas hordas se iban quedando con grandes territorios del imperio romano y creaban una especie de mezcla entre los habitantes que eran romanos y ellos. Eran realmente, estas hordas no venían mucha gente, sino que realmente eran clases guerreras, eran todos guerreros y clases gobernantes, eran casi todos nobles del norte de Europa, y lo que creaban eran especies de estados feudales en los que ellos lo único que hacían es vivir a cuerpo de rey cobrando impuestos a todos los demás. Esto es lo que hacían realmente. Y en estos años se fueron mezclando con los romanos, pero tenían una característica también curiosa, y es que todos eran arrianos, es decir, no eran cristianos, eran lo que hoy son los testigos de Jehová. Eran una secta del cristianismo que no creía que Jesús fuese Dios, sino que era un ser creado o mandado a esta tierra para realizar la obra de salvación. Así es que había una lucha constante entre los ciudadanos de Roma, que en ese momento ya eran cristianos todos, y los bárbaros del norte, que eran todos arrianos. Estos reinos arrianos impedían de alguna manera que el cristianismo pudiera desarrollarse, y también impedían que el obispo de Roma pudiera crecer, pudiera desarrollar su poder. Fijaros que entonces, del versículo 16 al 20, se nos ha mostrado el camino hacia la máxima unidad del Imperio Romano, hacia su máximo apogeo, que llega con Octavio Augusto César. A partir de aquí vendrá poco a poco la debilidad hasta que llega la división del Imperio Romano. Como Dios nos ha dejado en el versículo 20
en el inicio del Nuevo Testamento y en el nacimiento de su hijo con el edicto de Octavio Augusto César, ya no le interesa seguir ahí para nada, ya no le interesa. Así es que va a pegar un gran salto la profecía y va a pasar del versículo 20 al versículo 21, pero fijaros que me lanza al año 538, al año 500 aproximadamente, o 508, cuando la Iglesia cristiana comienza a desarrollar su poder político entre los reinos de este mundo. Y es muy interesante ver, mis hermanos, porque estamos exactamente aquí. El versículo 20 ya nos ha dejado la parte de hierro totalmente, y ahora en el versículo 21 ha pegado un gran salto a la división de los pies, mezcla de hierro y de barro. Fijaros que la apostasía en el cristianismo surge dentro de la división del Imperio Romano, claramente visible a partir del año 400, aunque hay algunos autores que dicen que desde Constantino el imperio comienza a dividirse. Es decir, que es Constantino el que realmente comienza la división y el debilitamiento del Imperio Romano. ¿Qué dice el 21? Y le sucederá en su lugar, está hablando de Octavio Augusto César, pero fijaros que ha pegado un gran salto en la historia, pero está diciendo, mira, el sueño del que va a sucederle en su lugar, el sueño, el máximo ideal que tiene ese hombre, es la máxima unidad, ese imperio unido de paz universal que tuvo y logró Octavio Augusto César, lo quiere este otro. Así es que este es el sueño del papado. El sueño del papado es volver, mis hermanos, y lo vais a ver en estos 3 días que viene, es volver a unificar el imperio romano a nivel universal. Es decir, convertir a todo el mundo en una especie de segundo imperio romano. Por eso el barro está en los pies de la estatua intentando por todos los medios que esa división del imperio romano que parece imparable no se logre, sino él hace de cemento e intenta por todos los medios que se queden unidos. Y dice que hace alianzas humanas con ellos para mantenerlos unidos. Veréis que cuando él consigue finalmente un ejército propio, cuando Clodoveo, el primer rey o reino arriano, se hace cristiano, que justamente ocurre en el 508, por eso hay una fecha muy interesante en Daniel 12, que hoy en día tenemos gente que la interpreta de todas las maneras. No, lo único que hacen esas fechas es un resumen de las fechas principales que me está señalando el capítulo 11, pero claro, como no entendemos el capítulo 11, pues entonces nos ponemos a elucubrar sobre las fechas del capítulo 12. No, lo que me está diciendo es que realmente el papado ahí en el 508 consiguió, entre todos los reinos que dividían el Imperio Romano Occidental, el primero de los reinos arrianos que se hizo cristiano, Clodoveo. Lo vamos a ver al detalle, mis hermanos, lo explica luego detalladamente el capítulo 11. Y entonces consiguió hacer pactos con él, y Clodoveo le dijo, oye, yo voy a conquistar, todo lo que conquiste lo pondré bajo tu poder. Así es que convertiré en cristianos a la fuerza de la espada a todos los que conquisten. Y así fue. Clodoveo comenzó una campaña, mis hermanos. Clodoveo consiguió finalmente París, la convirtió en su capital, exactamente en el 508 convirtió París en su capital, donde luego se desarrollará la Revolución Francesa, que le quitará el poder al papado, muy bien desarrollado en el capítulo 11. Así es que todo eso está bien señalado con fechas determinadas en la profecía. Por eso dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciable. La expresión le sucederá en su lugar refleja el traspaso al hombre despreciable de todo el ideario y la concepción que tenían los césares del Imperio Romano. El sueño que tenían los césares de crear un imperio universal, que es el sueño que tenían los constructores de la Torre de Babel, el sueño que tenía Nabucodonosor, el sueño que tenía Ciro, el sueño que tenían todos los imperios que se montaron en la estatua de Nabucodonosor, tenían ese sueño. Bueno, pues este hombre sigue teniendo el mismo sueño, quiere construir un imperio universal, pero esta vez la Iglesia cristiana a la cabeza, y el Papa como cabeza de toda la humanidad y representante de Dios en la tierra. Sin embargo, la Biblia le llama un hombre despreciable. Ideario concebido por César, perfeccionado por Augusto y mezclado por Constantino en una iglesia imperial romana. Mirad lo que dicen algunos historiadores sobre el papado, no historiadores cristianos, historiadores sacados de varios libros,
Cuando el poder del último emperador romano fue aniquilado, el obispo de la ciudad permaneció en Roma, adquiriendo el título de papa y el rango máximo entre los restantes obispos de la Iglesia. Otro dice, mientras el Imperio Romano Occidental se hundía, el papado era la institución más estable de Italia y en muchas cuestiones asumió el papel de los antiguos emperadores. Otro dice, el papado no es más que el espectro del desaparecido Imperio Romano y su corona se sustenta sobre la tumba de aquel. Y otro dice, el legado de la antigua Roma fue conservado por la Iglesia Católica del Medievo, centrada en Roma, que preservó la mayoría de las lenguas, las leyes y el sentido de la unidad romana, en el sacro imperio romano-germánico que lograron casi unificar de nuevo cuando Carlomagno se hizo emperador de Europa. Y fijaros cómo lo llamaron. Ese fue un título que puso Carlomagno en unión con el papado. Y decidieron llamarlo sacro, porque ahora ya era cristiano, imperio romano germánico, porque la mayoría de las conquistas estaban en Germania. Así es que el sueño del papado se ve en los títulos que le ponen a los territorios que posteriormente conquistan los reyes que han hecho alianzas con él. Pero dice el texto, el versículo 21, pero a este ser despreciable no le darán la honra del reino, es decir, realmente no es un emperador romano, no tiene la honra de los emperadores, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, es decir, insidiosamente. Mis hermanos, es increíble que hoy en día lo saben todos los historiadores. El papado para conseguir ratificar en la historia de que, por ejemplo, Constantino le legó a él la continuidad, que Justiniano le legó a él la continuidad, es decir, han creado escuelas de falsificadores, pero eso lo saben todos los historiadores. Y Gregorio VII, en particular, que fue uno de los papas que más luchó por la preeminencia absoluta del papa sobre los estados políticos y sobre los reyes de la tierra, este tenía una escuela entera de falsificadores, está comprobado en la historia. Falsificadores que crearon, por ejemplo, el documento tan conocido como la falsa donación de Constantino, en el que dice que Constantino le daba a la Iglesia Católica Romana su poder, su trono, todo, absolutamente se lo legaba a la Iglesia Católica Romana. Eso es un documento falso, creado por falsificadores. Imaginaros, una iglesia falsificando. ¿Qué decía el texto que leímos ayer? Que debido a la prevaricación, ¿no lo dice así? Debido a la prevaricación, mis hermanos. La prevaricación es emplear las leyes, tergiversándolas para que finalmente me beneficien. Esto es lo que hizo este ser despreciable, como dice Daniel 11. Tomará el reino con halagos. Mientras Constantino estuvo en vida, no le fue dado el reino al papado. Fue un proceso lento pero imparable. Habrá que esperar a Clodoveo, el primer rey arriano que finalmente se convierte al cristianismo, y a Justiniano, que era el emperador que al mismo tiempo que estaba Clodoveo aquí en el occidente, Justiniano estaba en el oriente, y se ponía de acuerdo. Justiniano necesitaba un representante en Roma, así es que ¿quién era el mejor representante sino que otro cristiano? Y encima el obispo de Roma. Pues el obispo de Roma comenzó a adquirir una preponderancia diplomática y política tan tremenda que finalmente, mis hermanos, el dinero de Justiniano no llegaba para pagar a los ejércitos que había en Europa. ¿Y quién creéis que pagaba esos ejércitos? El papado con su bolsillo pagaba a todos los ejércitos. Así es que ¿a quién obedecían los ejércitos que había en Occidente? ¿A Justiniano o al Papa? Al Papa, mis hermanos. Así es que todas las conquistas que comenzaron a realizarse ya en esa época eran pagadas por el bolsillo del propio papado en Roma. Muy bien, pues hemos visto el traspaso de la Roma pagana a la Roma cristiana, que es donde yo quería llevaros en esta noche. Y simplemente mostraros cómo se divide a partir del versículo 21 hasta el 45, cómo se divide, y esto es importante que lo apuntéis si queréis hacer estudios pormenorizados de ese capítulo, cómo se divide todo el capítulo 11 a partir del versículo 21, que hemos visto que está hablando ya de los 1260 años de poder papal. Fijaros, del versículo 21 al versículo 30 me está hablando del conflicto entre el papado
con el Estado, es decir, los conflictos que tuvo el papado para lograr dominar a todos los reinos de Europa y someterlos bajo su poder. Me está hablando de eso, exactamente del 21 al 30, durante los 1260 años, es decir, durante toda la Edad Media. ¿Qué conflictos tuvo? Ahí están detallados. Del versículo 31 al 35 se me está explicando el conflicto del papado con el remanente, es decir, con aquel pueblo que quiere seguir permaneciendo fiel a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios nada más, y que no aceptan al papado como cabeza de la Iglesia. Bueno, pues a todos estos el papado les llamaba herejes y rápidamente montó los tribunales de la Inquisición para juzgarlos, eliminarlos y matarlos, ¿de acuerdo? Esto está en la historia y lo saben todos los historiadores también. Bien, pues durante 1260 años el papado tuvo, hasta la Revolución Francesa, persiguió a muerte a todos aquellos que religiosamente se oponían a lo que él decía en los dogmas católicos romanos. Bien, pues del versículo 31 al 35 están bien detallados ahí los problemas que tuvo con el pueblo remanente. Y del versículo 36 al 39 es muy interesante, mis hermanos. Se me dan las características que siempre tuvo y tendrá el papado. Características atemporales. ¿Cómo es el papado? ¿Cómo es ese poder? Ahí se me detalla perfectamente cómo es, de los versículos 36 al 39. Vamos a terminar leyendo esos versículos rápidamente. Y finalmente, del versículo 40 al 45, se me explica lo que hará el papado en el tiempo del fin, es decir, de la Revolución Francesa hasta la segunda venida de Jesús, que es lo que veremos en detalle desde mañana, este versículo 40 al 45. Mañana veremos la primera parte del versículo 40 y estaremos posiblemente 2 días con la primera parte del versículo 40 nada más, mis hermanos. Veremos qué hará el papado en el tiempo del fin. Vamos a ver exactamente qué hace, cuáles son las características del papado para terminar de los versículos 36 al 39. Fijaros lo que dice. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Cuidado, estas maravillas, mis hermanos, son maravillas muy negativas. Es una palabra griega que nosotros la entendemos mal, porque realmente está hablando de maravillas bárbaras, barbaridades está diciendo. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, es decir, hasta que llegue el final del tiempo de gracia, porque lo determinado se cumplirá, es decir, el juicio de Dios caerá sobre él y se cumplirá lo que Dios ha determinado en la historia. Es decir, hará su voluntad, se considerará dotado de autoridad, hablará palabras contra Dios. Hemos analizado que hasta los nombres que lleva son nombres que ocupan el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, se pone en el lugar de Dios, se pone en la iglesia de Dios, prospera hasta que sea destruido. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de sus padres. ¿Quién dice el propio Papa que son sus padres? Él reclama para sí, ellos dicen que son, la Iglesia Católica Romana dice que son la Iglesia verdadera porque proceden de los apóstoles. Es decir, ellos reclaman la sucesión apostólica continua, es decir, ellos dicen, desde Pedro siempre hubo un Papa. Siempre. Así es que nosotros somos la Iglesia verdadera. Vosotros habéis salido de la Iglesia verdadera, dicen ellos. Así es que ellos reclaman la sucesión apostólica, pero fijaros lo que está denunciando el versículo 37. Está diciendo del Dios de sus padres, y en la Biblia los padres no tienen que ser padres biológicos. Los padres son todos aquellos que creen como yo. David llama padre a Saúl, y no era su padre para nada. Y los discípulos llamaban padres a los profetas, etcétera, muchas veces, era un término cariñoso. Bien, pues del Dios de sus padres dice no hará caso. Es decir, del Dios es en ese Dios que creían los discípulos, los apóstoles, no hará caso. Se dedicará a hacer otras cosas distintas a las que hacían los apóstoles, ni del amor de las mujeres, impone una moral sexual en la que destaca el celibato obligatorio.
Mis hermanos, hoy la Iglesia Católica Romana dice que el celibato obligatorio es para que aquellos que están dedicados a la predicación de la palabra de Dios puedan tener todo el tiempo para dedicarse a eso. Pero no es cierto. Solo hay que ir a la historia y ver por qué se puso el celibato obligatorio en la Iglesia. Y nos tenemos que remontar a Gregorio VII también. Gregorio VII vio que, porque en aquella época la mayoría de los curas estaban casados, pero el problema está en que esos curas, claro, tenían hijos, pero no tenían posesiones de ningún tipo. Se dedicaban a la parroquia, a la iglesia. El problema es que cuando ese párroco moría, ¿qué le dejó de herencia a mis hijos? Porque en aquella época la herencia más válida eran las tierras. A menos que tuviera riquezas para comprar tierras o tierras, entonces ¿qué le dejó de herencia a mis hijos? Entonces, ¿qué hacían la mayoría de los párrocos? Hacían una cosa que se llama, que la Iglesia ha denominado el pecado de la simonía. El pecado de la simonía es apropiarse de cosas de Dios para enriquecerse uno mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que de repente una viuda rica cogía y decía, oye, cuando yo me muera, como en aquella época consideraban que todo lo que donaras a la Iglesia te abría más las puertas del cielo, pues automáticamente algunos hasta desheredaban a los hijos para dárselo a la Iglesia para asegurarse, como habían tenido una vida de mucho pecado, para asegurarse la entrada al cielo, voy a regalarle todo mi castillo, mis tierras a la Iglesia. Así es que muchos regalaban sus tierras a la Iglesia, dinero, donaciones. ¿Qué hacían muchos párrocos? No declaraban esas donaciones y directamente para mis hijos. Y eso se llamaba simonía. Así es que la Iglesia Católica Romana estaba perdiendo una cantidad de patrimonio impresionante hasta que subió al trono Gregorio VII. Y cuando Gregorio VII subió al trono, decidió acabar con eso. Así es que dio un edicto. Y en ese edicto dijo que todo el que quisiese seguir siendo párroco tenía un mes o dos para abandonar a su esposa y a sus hijos, o si decidía seguir con su esposa y sus hijos, entonces automáticamente quedaba fuera de la Iglesia Católica Romana, es decir, no podía seguir ejerciendo como párroco. ¿Qué pasó? En cuestión de un mes o dos, mis hermanos, millones de mujeres en toda Europa se vieron abandonadas junto con sus hijos. Y o bien se dedicaron a la prostitución, porque en aquella época una mujer no tenía otra forma de sobrevivir, y eso está en la historia, lo cuentan los historiadores, o bien se dedicaron a la mendicidad. Así es que este fue el gran Papa Gregorio VII, todo corazón, con las personas y las familias con tal de salvar la riqueza de la Iglesia. Y por eso, dice que del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo absolutamente se engrandecerá. Es decir, no respeta ninguna religión que le discuta su supremacía. Pero honrará en su lugar, en el lugar del Dios de los apóstoles, en el lugar de ese Dios que no tenía riquezas, que ni siquiera llevaba bolsa Jesús, que la llevaba Judas, que por cierto robaba en la bolsa, Jesús que ni siquiera lo veis tocar una moneda, porque la única vez que está más cerca de tocarla es cuando dice, mostradme un denario. Y dice mostradme, no se ve, no se detalla en el texto si llegó a coger esa moneda o no. Posiblemente ni la llegó a tocar. Pues mis hermanos, dice que honrará en su lugar, en el lugar de ese Dios humilde, servicial, sin riquezas, que no tenía ni siquiera una almohada, dice, donde reposar su cabeza, que las zorras, dice, tienen guarida, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Bueno, pues tenemos a un ser que dice que honra en el lugar de ese Dios que honraban los apóstoles, humilde, al Dios de las fortalezas. ¿Cuáles eran las fortalezas de César? ¿Cuáles eran las fortalezas de Julio César? ¿Cuáles eran? Es la misma palabrita, mis hermanos. ¿A dónde volvió César para que le mataran? Dice que volvió a las fortalezas de su tierra, así es que se está refiriendo a Roma. Pues ¿a qué Dios está honrando este? Al Dios de las fortalezas, es decir, al Dios que hay en Roma, al Dios del Vaticano, al Dios de la pompa y la gloria que hay en ese Vaticano, un Dios que sus padres no conocieron. Los apóstoles jamás fueron ricos, fueron los más pobres y humildes de los hombres. Por eso dice que es un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio.
Y para conseguir esas cosas de gran precio venderá la salvación, mis hermanos, en las indulgencias durante todo el siglo XVI para conseguir dinero, igual que hizo Octavio Augusto César. Lo veréis mañana, lo estudiaremos mañana. Está en paralelo lo que hizo Octavio Augusto César con lo que hace el papado. Exactamente, para conseguir dinero, Octavio empadronó a todo el mundo. Y este dice, bueno, todo el que quiera seguir en las listas de la Iglesia y un día entrar al paraíso, que eche dinero en la bolsa. Si no, aquí no se empadrona a nadie. ¿Por qué creéis que el jinete negro de Apocalipsis lleva una balanza en la mano, mis hermanos? ¿Por qué creéis? El jinete negro es la Iglesia de esta época, la Iglesia del 538 en adelante. ¿Por qué creéis que lleva una balanza? Porque la balanza representa el juicio, un juicio que solo le pertenece a Dios. ¿Quién es el que decide quién se salva y quién se pierde? Dios en su juicio. Pero el jinete del caballo negro, que es una iglesia en tinieblas, ¿qué está haciendo? Se arroga a sí mismo el derecho de decidir quién se pierde y quién se salva. Así es que manda a un montón de párrocos por toda Europa, por eso se rebeló Lutero, vendiendo indulgencias. ¿Y las indulgencias qué decían? Tenéis la película de Lutero por ahí, muy bien hecha, fantástica, en los mejores videoclubs está. Vedla esa película, mis hermanos, es histórica al 100%. Iban los vendedores de indulgencias por todos los países de Europa y decían, mira, cuando las monedas toquen el fondo del saco, inmediatamente el alma de tus familiares que está ahí quemándose en el purgatorio saldrá disparada hacia el paraíso. Y si pagas más dinero, pues, bueno, si sabes los nombres de toda tu parentela, hasta donde tú te acuerdes, tú mete dinero, que todos serán salvos. Y los pecados que tú vas a cometer en el futuro, no te preocupes, tú mete aquí unos cuantos millones y todos perdonados. Es que ya puedes pecar todo lo que quieras, que el Papa te perdone. Mis hermanos, esa es la historia de la Iglesia Católica Romana. Lo que es increíble es que finalmente la Iglesia, la gente siga detrás de un poder que el Apocalipsis nos muestra que finalmente se convierte en un caballo de color muerte y dice que su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro lo seguía, porque quien va a esa iglesia, quien sigue a esa iglesia, mis hermanos, finalmente sus pecados no le son perdonados, porque un hombre no puede perdonar jamás los pecados. Así es que un hombre jamás podrá decidir quién se salva y quién se pierde, solo Dios lo decide. Por lo tanto, por eso dice que ese jinete se llama Muerte, porque quien acabe en esa iglesia, a menos que Dios decida lo contrario, si sigue las doctrinas de esa iglesia, va a acabar muerto. ¿Por qué? Porque este ser honra con oro y plata y piedras preciosas y cosas de gran precio a un Dios que los apóstoles nunca conocieron. Y dice en el 39, con el Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, es decir, las más grandiosas, las más impresionantes del mundo. Colmará de honores a los que los reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra como recompensa. Qué descripción, mis hermanos, qué radiografía más bien hecha de lo que realmente es el poder papal. A los que reconozcan su autoridad les colmará de honores y a cambio les dará también autoridad a ellos. Mis hermanos, dentro de poco, ese rey del norte, es lo que vamos a analizar en el resto de la semana, ese rey del norte va a entrar a saco. Sabéis que hace 2 semanas ha pedido, a través de una comisión económica del Vaticano, ha pedido un gobierno mundial, lo ha pedido a gritos, para resolver el problema económico del mundo. Y ha dicho que como el problema económico es moral, tiene que ser una autoridad moral el que gobierne al mundo y que tiene que tener suficiente autoridad para que todas las naciones le hagan caso en los dictámenes que dé. Todo eso lo ha dicho, mis hermanos, está en cartas oficiales que hay ahora mismo, lo podéis buscar por internet, está en los periódicos. Hace 2 semanas nada más de eso. Cuando murió Michael Jackson el año pasado, el mundo se quedó eclipsado por la muerte de Michael Jackson, y se perdió una noticia que estaba pasando por debajo, y es que el Papa le entregó directamente a Obama un librito marrón donde le explicaba, no se ha sabido lo que ponía en ese librito, pero sí él dijo lo que ponía ese librito, y dijo que ahí se explicaba lo que
Estados Unidos y el resto del mundo tenían que hacer para salir de la crisis en la que estábamos metidos. O sea que ya van 2 o 3 veces que lo está diciendo. Sabéis, mis hermanos, que cuando Estados Unidos, un país eminentemente protestante, finalmente se una en esas alianzas entre el hierro y el barro, como nunca antes con el papado, entonces, igual que ocurrió en la época de la división de Europa, pues ocurrirá de nuevo. ¿De acuerdo? El Papa hará alianza con alguien que tiene ejércitos muy poderosos y que es capaz de ser el gendarme del mundo. Y ese muy poderoso dirá, oye, a partir de ahora todo lo que yo conquiste y domine, voy a ordenar que te adoren a ti. Eso es lo que hizo Clodoveo. Eso es lo que va a volver a hacer Estados Unidos dentro de muy poco. Eso es lo que está en la profecía de Daniel y de Apocalipsis, bien señalado. Mis hermanos, entonces se darán las órdenes de no poder comprar ni vender, es decir, no podremos hacer ningún tipo de negocio, no podremos recibir la nómina, no podremos, a menos que yo haga lo que ese poder diga. Y el mundo no se cree que eso puede llegar de nuevo, pero eso va a llegar de nuevo, estamos caminando hacia ahí. Solo quitadle a las personas lo que tienen, solo quitádselo. Quitadle los privilegios que han tenido en este tiempo. Dejadles sin dinero para comer. Y la gente matará. Y pasará por lo que sea. Y dirá que sí a lo que sea con tal de recuperar lo que han perdido. Y esto es lo que está ocurriendo. Y yo, mis hermanos, no sé si se producirá. La estatua dice que, desde luego, los 10 reinos seguirán separados hasta el final. Es decir, habrá una total división. Yo creo que, por lo que dice Elena de White y lo que dice la Biblia, quizá esta crisis va a debilitar muchísimo a Europa, que es un bastión que todavía se mantenía frente a Estados Unidos, equilibrando fuerzas, y si ese bastión cae y se divide de nuevo, completamente dividido, incluido en moneda, que estamos al borde de que ocurra eso, si eso pasara, Estados Unidos se quedaría como la única unión todavía fuerte en el mundo y que todavía aguanta, aún con crisis y todo. Entonces necesitaría alguien que le representase, igual que Justiniano necesitaba a alguien que le representara en la parte que él no dominaba, la parte dividida de los reinos bárbaros. Así es que, ¿a quién nombró para que le representara allí en la parte de Occidente? Nombró al papado. Es posible que la historia se repita exactamente así. Así es que, mis hermanos, que no nos pille desprevenido porque estamos a punto de que eso ocurra. Yo os invito, como ayer, a que nos pongamos de 2 en 2 y le pidamos al Señor que refuerce nuestra fe. Que todo esto nos ayude a ver que estamos a las puertas de un gran conflicto y que tenemos que permanecer bien aferrados a Dios para poder resistir, mis hermanos, porque las fuerzas que se van a mover van a ser impresionantes. Pero Dios es más fuerte que todos. Así es que si nos mantenemos aferrados a Jesús, Él dice que finalmente Él hará el juicio y arrasará con todos los reinos de este mundo y con todas aquellas iglesias que hayan hecho alianzas con los reinos de este mundo. Pidámosle al Señor que nos mantenga firmes a su lado. Oremos por ello.